Saludos, nos encontramos en el Hotel Dulce Campestre, en la calle número 8 en Jardín, Antioquia, y estamos aquí rodeados de naturaleza. Estamos en los predios de esta hermosa hospedería que nos ha permitido llevar a cabo la conversación en un espacio abierto, en un espacio natural. Este es Conversaciones con Martín Cruz Santos. Recuerde que todas las grabaciones se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una conversación que promete ser muy interesantísima. Vamos a estar hablando precisamente sobre jardín, historia y cultura, y para ello nuestro invitado es Roberto Luis Díaz Chaverra, ¿correcto? Saludos, Roberto. Muchas Muchas gracias, don gracias. Martín. Roberto, para que tengan una idea, es un gran conocedor de la historia y de la cultura de Jardín. Ha dedicado mucho tiempo de su vida al quehacer, pudiéramos decir, a la gestoría cultural y turística. Así que va a ser un diálogo donde tendremos la oportunidad de adentrarnos en aspectos de particular importancia sobre este municipio del suroeste antioqueño. Primero, Roberto, quisiéramos conversar sobre algunos datos biográficos tuyos. Eres jardineño de pura cepa, como decimos en mi tierra, es decir, eres jardineño de nacimiento y aquí has dedicado pues gran parte de tu vida. Háblanos al respecto. Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Hombre, sí, un jardineño de toda la vida. En cortas palabras, pues tuve el honor de haber nacido en el campo primero que todo. Después la vida, por algún motivo, me trasladó al pueblo donde vienen otras historias y por último me lleva a la ciudad también en busca de algo, de muchas cosas más que también el mismo destino vuelve y me trae a esta tierra en el 2002. Sí, hijo de Ramón Antonio Díaz Cardona y María Mercedes Chaverra, viuda de Díaz. Digo así de esa manera porque así eran los apellidos anteriormente. Y sí, le he dedicado gran parte a la cultura porque pues este caminar, este entrar y este salir lo lleva a uno a una cantidad de experiencias, señor Martín, que luego uno las va amasando hasta que configuramos una historia en bien de una comunidad y hasta en bien de uno mismo. Es correcto. Y es interesante lo que acabas de señalar. Eres una persona que conoce tanto lo que es el campo, es decir, las veredas jardineñas, como también la zona urbana, donde has tenido la oportunidad no solo de residir, sino que aquí también has realizado labor de gestión histórica, cultural, turística. En esta tierra que hizo suya también Manuel Mejía Vallejo, ¿correcto? Sí, señor. Bien, me gustaría un poco plantearte este aspecto. Jardín es un municipio turístico, es un municipio que se le considera patrimonio de Colombia y es un municipio altamente cultural y altamente turístico. ¿Qué significado tiene para ti, que tantos años has trabajado al respecto, el que Jardín tenga ese atractivo de ser un municipio histórico, cultural, turístico? Hombre, a mí me da la impresión que el pueblo nació con ese gen. Es decir, que ha manejado la parte turística y la parte cultural por siempre. Eh, pues por ahí alguien dijo de que una de las definiciones de este pueblo, cuando le preguntan que cómo es el jardín, se atrevió y dijo, el jardín es un conjunto ordenado de belleza. Entonces, cuando estamos hablando de esa manera, pues ya se está generando un atractivo. Hay muchas ventanas que en este momento están impulsando el turismo acá en este pueblo. Yo siempre he dicho que el jardín ha sido turístico toda la vida por la esencia de campo, por la esencia de naturaleza, por la esencia de las personas y realmente que es como una cantera infinita de historias, de anécdotas y ahí vamos, don Martín.
y estamos esperando que aún crezca más en ese sentido para que todo esto se vuelva, como bien se le dice, la Villa Encantada. Y pudiéramos pensar en un momento específico, en una etapa de Jardín, cuando comienza, digamos, a tener una mayor efervescencia de carácter turístico, porque como bien dice, posiblemente está en sus genes, está en su ADN, el tener esos atractivos naturales por un lado, arquitectónicos, pero principalmente el carácter de su gente. ¿Hay algún momento dentro de esta historia reciente que tú puedas decir, de ahí en adelante es que Jardín se convirtió en un municipio turístico, cultural? Mire, hay un librito de un señor que se llamó Leopoldo Peláez. Ese librito fue escrito en 1917, lo que yo llamo un ensayo. Sí. Entonces él tituló ese librito de la siguiente manera: El Jardín, un pueblo desconocido. Entonces ya había sembrado como esa semillita y crear como esa inquietud. ¿Por qué desconocido? Esa mera pregunta llevaba al turista como a indagar, a averiguar por qué este pueblo es desconocido, y se fue adentrando. Antes de responderle en concreto, pues nosotros venimos de cumplir unos ciclos, unas épocas. El jardín colorido que están conociendo hoy, no todos los de acá, inclusive podemos decir que lo estamos reconociendo. La gente que viene de otros países, pues están conociendo un jardín lleno de colores, de sabores, de experiencia. Pero a nuestra experiencia, pues nosotros conocimos un pueblo que era un poquito descolorido, si se puede decir así, de esa manera, porque las casas eran pintadas blanco y café, o café y blanco, y era un pueblecito que tendía a ser oscuro. Entonces yo recuerdo que mucho turista venía y simplemente era como hacer una experiencia de caminar. En el jardín antiguo le daban la vuelta a la plaza una y otra vez. Entonces de un momento a otro el pueblo se fue despertando. ¿Cuándo se despertó? Yo le voy a poner un promedio de tiempo, ¿cierto? El promedio de tiempo dice que Jardín turísticamente está avanzando hace más o menos 30 años. De ahí para adelante, entonces ya empieza el pueblo a florecer, siendo el jardín, mire, empieza a florecer en el campo turístico y en el campo cultural. Entonces aparecen las historias de don Manuel Mejía Vallejo, cuando en 1950 crea Abalandú, que es ese pueblito pequeño que está dentro del mismo pueblo. Me parece que el hecho de tener a Balandú es una manera de proteger el pueblo. Ya llega la certificación como destino turístico sostenible. Hay un decreto que es el 1132 de 1985, cuando prácticamente es patrimonio. Entonces todos esos elementos hacen de que ese elemento turístico se crezca. El pueblo ha crecido por los motivos de una publicidad y a la vez de una experiencia que la viene a comprobar el viajero cuando llega a su destino. O sea que desde hace 30 años estamos desarrollando este proceso, ¿verdad?, de evolución que hoy podemos ver en Jardín, que Sí, el señor. turista, que el visitante cuando llega eh, tiene la oportunidad de ver un pueblo que en sus fines de semana puente atrae a mucha gente, Claro que tanto sí. en el nivel nacional como internacional. Roberto, ¿tuviste la oportunidad en un momento de tu vida de trabajar en el museo acá en Jardín Antioquia? Esa experiencia, ¿cómo la sintetizas? ¿Qué impacto tuvo para ti en tu proceso de desarrollo? ¿Cómo lo enmarcamos en esa historia reciente de hace unos 30 años de Jardín en su evolución turística y cultural? Sí, hombre, a mí me parece que el tema del museo es algo muy, muy esencial, muy de la vida, porque prácticamente dentro del museo se encerraba toda la historia de un pueblo. Yo lo trabajé del 2010 al 2017, hasta que determinado alcalde le dio por cerrarlo y lo que hizo fue hacerle un daño al pueblo.
porque entonces es como uno cerrar la puerta de la cultura. Pero ya había estado, el museo comienza desde 1973. Prácticamente la historia del museo para mí es de ensoñación, porque allá adentro no estaba solamente la historia del pueblo, sino la historia de Clara Rojas Peláez, que fue la que donó ese espacio. No solamente la historia de Clara Rojas Peláez, sino la historia de sujetos y objetos. Entonces el museo le habla a uno. Sí, lo trabajé del 2010 al 2017 y puedo estar seguro de que tuve un diálogo directamente con los objetos. Nos dimos vida entre ambos. Logramos meter el tiempo, logramos meter el tiempo dentro de ese espacio y ya cuando llega el momento en que lo cierran, entonces se abrió otro espacio que pasó a reemplazar el Museo Clara Rojas. Al turista y al viajero se le puede decir concretamente que el que venga a visitar la Villa Encantada está visitando el Jardín Antioquia, que es un museo completo. Y en ese museo completo, nuestras amigas y amigos que nos ven tanto de Colombia como de otros países, si usted visita Jardín, probablemente usted se va a encontrar con Roberto Díaz Chaverra haciendo recorridos históricos y culturales, de día y de noche, en cualquier espacio. Roberto, los recorridos históricos y culturales, obviamente tú te los vives, eh, como bien ha señalado, Jardín es un enorme museo por el cual pueden transitar los turistas y visitantes. ¿Desde cuándo has estado desarrollando tus recorridos históricos y qué trascendencia han tenido para ti en ese proceso como jardineño que gusta de dar a conocer las bellezas de la Villa Encantada? También, hombre, yo concreto de que tanto el turismo como la cultura son prolongaciones de la vida. Claro. Para mí, no quiere decir que para el otro sea lo mismo, porque como dice uno por ahí algunas veces, pensamientos se discuten, sentimientos no. Claro. Este ir y venir, que para mí es la vida, el tiempo que lo lleva uno y lo trae, pues yo he hecho estas prácticas de cultura, se puede decir que desde que nací hasta donde voy, porque brevemente, pues hombre, como le dije al principio, Dios me dio el honor de nacer en el campo, al lado de unos padres muy buenos y que les gustaba también la literatura, ¿cierto? Después los mismos deseos, los motivos me traen al pueblo donde ya me relaciono con muchos artistas, ¿cierto? Entre ellos el zurdo Sánchez, Bernardo Antonio Sánchez Marín, que fue una persona que marcó una historia dentro del pueblo. El pueblo tiene muchos artistas, entonces son maneras de uno prolongar la cultura. Y le tengo mucha fe y mucha confianza cuando me vienen las personas, los viajeros a visitar este pueblo, porque al frente mío no hay problemas sino soluciones. Entonces el concepto de cultura yo lo arropo escuchando al otro y ojalá el otro lo escuche a uno. Entonces cultura y turismo para mí van de la mano, el uno complementa al otro. De esos espacios que tú has tenido la oportunidad no solo de dar a conocer a los turistas, sino principalmente de estudiarlos, de conocerlos, de amarlos, ¿cuáles de ellos tú dirían que han tenido un mayor impacto en ti como gestor cultural y en las personas que has tenido de frente? Espacios arquitectónicos, culturales, naturales. Hombre, yo hago una definición muy sencilla, hombre, hay un espacio que a mí me encanta, ¿cierto? Porque a uno le preguntan, ¿y qué hay para conocer en este pueblo? El espacio que más me encanta es un sitio que se llama El Jardín, todo completico, porque recuerde que hicimos una definición donde el jardín es un conjunto ordenado de belleza. Entonces lo que tengo al frente, lo que descubro, inclusive lo que está por descubrir, estoy completamente seguro que eso me va a impactar y lo voy a poder transmitir. Sabe que hay un elemento, ahora que escucho esta excelente definición y exposición que tú traes,
Y es que en una ocasión un periodista de Bogotá vino a Jardín eh, con el propósito de escribir unas reseñas y se quedó en un hotel cercano al parque y le comienza a llamar la atención que en el parque de Jardín, que acá llamamos la sala del hogar jardineño, él decía que le llamaba mucho la atención que allí siempre había gente y gente conversando. Y un día salió de su cuarto donde estaba escribiendo, se va al parque a preguntarle a la gente específicamente, oiga, ¿por qué pasan gran parte del día muchas personas por aquí sentados, tomando un tinto, un perico y conversando? Y precisamente una de las respuestas que le dio una de las personas es que aquí vivimos muy bueno, es que aquí vivimos muy bueno. En el espacio del pueblo que posiblemente se resume en ese espacio de tertulia que es el parque, que es como un lugar de encuentro, ¿verdad? Un lugar donde nos sentimos acogidos, donde de hecho el visitante suele venir a tomarse sus fotos, a recrearse un rato frente a la fuente, de modo que como dice Roberto, Jardín en su totalidad es un gran atractivo. Lo es en el sentido cultural y lo es en el sentido turístico. Roberto, una de las preocupaciones que suele haber cuando un lugar, en este caso un municipio, se vuelve muy turístico, es que se vaya a distorsionar o se vaya a perder ese carácter de pueblo. Y posiblemente lo hemos visto en diferentes lugares de Colombia y en diferentes países del mundo. ¿Cómo tú ves la situación actual de Jardín al respecto? ¿Consideras que el turismo de algún modo se ha tornado masivo? ¿Qué expectativas como gran conocedor que eres del pueblo tienes? A ver, hombre, a mí me parece que ahí es donde vale la pena hacer énfasis en lo cultural, porque nosotros necesitamos no que el turista venga solamente en función de turista, sino que venga en función de viajero. Entonces el viajero es una persona más tranquila, una persona que comulga con los cuatro elementos, con la naturaleza, y esas personas pues nos van a ayudar a proteger el entorno y nos van a ayudar a protegernos a nosotros mismos. Es una manera de blindar la cultura. Eh, También no podemos desconocer de que el turismo es una dinámica y que obviamente el pueblo está envejeciendo. Estamos envejeciendo todos porque esa es la dinámica de la vida. Nos da mucho susto que el jardineño, incluido uno mismo, pase del sentimiento al resentimiento, Sí. porque el pueblo está cambiando. Ustedes andan por el área urbana y el área rural y ven que hasta las arquitecturas en cierta forma se han desdibujado. Entonces el jardineño está viendo cómo se va el pueblo y obviamente cuando van llegando personas diferentes o por decir algo, porque en cierta forma todos somos iguales, pero con una capacidad económica más fuerte, entonces ellos invierten y obviamente el jardineño que está quedando sin fuerzas es fácil de desplazarlo y de salir. Eh, sí, eso es preocupante, ¿cierto? Porque en cierta forma la arquitectura nos está dando un mensaje, las formas de manejar los negocios también, porque las economías del pueblo cada vez son más escasas. Eh, entonces me parece que es muy necesario como hacer énfasis para proteger el pueblo en sí, hacer muchos recorridos culturales y sembrarle tanto al que viene como que está, que tengamos un sentido de pertenencia. Creo que es fundamental lo que acabas de señalar con ese sentido de pertenencia y con esa construcción de lo cultural, que obviamente es evolutiva, es dinámica. Y justamente conversaba con un amigo hace algunos días aquí en Jardín y él me decía que frente a situaciones que pueden ser, digamos, neurálgicas, riesgosas, como lo es, por ejemplo, la minería a gran escala,
el turismo cultural es un gran escudo. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa médula de lo que es la cultura jardineña es lo que va a llevarse a que el visitante, el viajero conozca y guste del espacio, pues evidentemente le da mayor solidez a ese sentido de pertenencia. Entonces, me parece que ahí está el fundamento de los recorridos que tú haces, es decir, son recorridos culturales, son recorridos donde fluye la historia. Y Roberto tiene una anécdota que es interesante, que me acabo de recordar y quisiera que él lo trajera. Es que Roberto pues tiene un gran conocimiento histórico y quienes nos manejamos con el asunto histórico nos manejamos con fechas. Y a él le ha ocurrido que al plantear la fecha, pues, haz tú la anécdota porque me parece muy interesante. Hombre, sí, lo que pasa, como les dije ahora, pues uno al frente de uno, yo no veo un problema sino una solución. Hago la introducción antes de contar la anécdota, es de que la experiencia es un laboratorio de la verdad. Claro. Yo atiendo con el mismo gusto una persona que 20, 30 o las que sean. En uno de esos recorridos, pues me dio por contar la historia del jardín con fechas y con puntos y todo. Y me mandaron una guía muy interesante, muy jovencita y muy atenta a la muchachita porque se me paró al frente con su gorrita y me ponía mucho cuidado. Yo veía que ni espabilaba siquiera. Eran 25 personas en ese entonces. En la fundación fue en tal fecha, vinieron tantos en tales fechas. Y la niña al escucharme, de un momento a otro hizo un paréntesis y delante de las 25 personas me dice, oiga señor, entonces usted está muy viejo. Juá, 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 fue la risa de todo el mundo. Como yo paro en cada esquina, entonces a la cuadra ya me tocó como retomar el tema y hacerle la claridad a los turistas. No voy a volver a hablar de fechas. Hombre, pero ¿por qué no? Porque si hablo de fechas estoy muy viejo. Voy a hablar como hablaba Jesucristo. Y me dice una muchacha, ¿y cómo hablaba Jesucristo? Y yo le dije, en aquel tiempo. Esa es la anécdota que me dejó marcado. Menos mal que tengo a la muchachita muy amiga mía y todo. Claro, claro. Y es que en el campo Perdón. turístico se requiere fundamentalmente el manejar los aspectos históricos, como manejar también el conocimiento de esos espacios, sean espacios arquitectónicos, sean espacios naturales, sean espacios de encuentro, para poder atender las diferentes preguntas, ¿verdad? Y las diferentes inquietudes que tienen los viajeros, como bien dice Roberto, las personas que nos visitan continuamente. Hay, hay un aspecto que me gustaría que tocáramos dentro de esta conversación, y es que en ocasiones le ha pasado a mi esposa, que nos acompaña detrás de la cámara por aquel lado, algunas personas nos dicen, ese lugar donde ustedes viven no se llama el jardín, como se llama es jardín. Y uno tiene que entonces comenzar a tratar un trasfondo histórico para poder explicarles. Roberto, se llama el jardín, se llama jardín. ¿Cuál es el nombre propio de este municipio? Hombre, al jardín le falta como, le pasa como a Ramón, que todos le dicen Moncho, pero el Exacto. nombre real es Ramón. Entonces, el nombre real es el jardín porque está en el decreto 118, desde cuando prácticamente Jardín dejó de depender de Andes y le ponen el nombre del jardín por el decreto 118, que eso está en una de las textos históricos del centro de histórico, decreto 118, donde denominan esta parte del suroeste con el nombre del jardín. No es un invento, está escrito, se puede demostrar. Fuera de eso, pues cuando el fundador, que se llamó Indalecio Peláez Velázquez, llega a Jardín, a este pueblo por allá en los años 1858, porque él se vino unos días antes, y luego empieza a hacer su casa, que es arriba en Convenalco, lo que se llama Balandú. Y él mismo dijo,
esta hacienda se llama El Jardín, también hay escritos donde se demuestra eso. Tercer elemento, padre José María Gómez Ángel, cuando entró por el norte a la fundación del pueblo, entonces ellos optaron por, o tuvieron la idea de someter este nombre a votación. Unos decían, pongámoslo Sion, otros Edén, otros Belén, pero siempre resolvieron con el nombre que yo le estoy diciendo, El Jardín. Se le dice jardín porque pues prácticamente todo mundo se enseñó a decirle así. Vuelvo y le pongo el ejemplo, como cuando en vez de decirle Ramón le dicen Moncho, pero realmente son escritos que se pueden demostrar. Ahí está la evidencia, ahí está la documentación histórica, como muy bien Roberto la ha expresado y la ha demostrado. De hecho, Jardín celebra su cumpleaños el día 23 de mayo, ¿verdad? Sí, 23 señor. de mayo. Y toda esa historia, Roberto muy bien la conoce y la comparte. Él acaba de mencionar, existe acá en el pueblo un centro histórico, es decir, un centro que guarda, que deposita, que protege lo que es esa historia escrita y esa historia incluso oral de este municipio, porque uno de los aspectos interesantes, ¿verdad, Roberto? Es que la historia se va construyendo paso a paso, día a día, en el tiempo y el espacio, pero esa historia también está en las voces, en las vivencias, en los testimonios de quienes la han vivido y quienes hoy la van viviendo. Y se me ocurre pensar que en esa gestión cultural e histórica que tú realizas es también un modo de mantener viva esa construcción, esa testimonialidad histórica, sobre todo en términos de lo que es la historia oral, porque continuamente tú estás comunicando verbalmente a diferentes viajeros de diferentes lugares de Colombia y del mundo sobre el trasfondo histórico y cultural de este municipio. Roberto, me atrevería a hacerte la siguiente pregunta. De cara al futuro inmediato, y dentro de esas posibilidades de recorridos que tú haces, ¿qué recorridos nos faltan? ¿Qué recorrido deberíamos ponerle énfasis en su desarrollo para dar a conocer y para ayudar a crear un mayor sentido de identidad en Jardín, en el Jardín? Hombre, hay mucho, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención mucho que se debe de hacer énfasis en los recorridos nocturnos, Sí. porque es como cuando la muchachita se levanta y la vemos muy hermosa de día, bueno, o tal como es, pero necesitamos verle la otra cara en la noche. Entonces tengan la plena seguridad porque el pueblo en el día maneja unas mecánicas y unas dinámicas. En la noche es escudriñar, que es la otra historia que sigue. Y ahí es donde está de pronto ese tema de mitos y leyendas, ese tema de... A mí me parece que voy a hacer énfasis en un punto que es muy hermoso, aunque mucha gente pues no lo va a compartir porque uno hablar de hermosura en un cementerio no es fácil. El cementerio de aquí es hermoso por su arquitectura, por su, por su color, porque es un elemento que no desprende olores ni nada. Pero en sí lo que el cementerio tiene es un archivo. Si Jardín tiene un archivo histórico que diga del pueblo y de los seres y de las cosas, es el cementerio. Entonces yo siempre he propuesto un recorrido del cementerio hacia arriba, inclusive me atrevo a darle un título, que sea Tras los rastros y los rostros. Sí. ¿Qué hay detrás de un rastro y un rostro? Señores turistas, vengan para que investiguemos. Exacto, exacto. Y me parece interesante e importante lo que muy bien señala Roberto. O sea, el cementerio de Jardín es un cementerio de una arquitectura hermosa. Mucha gente posiblemente viene a Jardín y el primer rostro que tiene arquitectónico es la basílica, ¿verdad? Y el entorno del parque, pero es altamente recomendable conocer el cementerio, visitar el Claro, cementerio e incluso el hospital. O sea, obviamente, todo eso sería un guión que, porque es que
el cementerio nos lleva al hospital y el hospital también lleva gente mucho al cementerio. Sí. Entonces ellos dos van de la mano. E interesantemente, todos estos espacios tienen una gran belleza, como Sí, para que uno pueda llegar hasta el cementerio lleno de eh, vida. claro, sí, sí. Ahí culmina. Son dos conceptos de vida diferentes. Correcto. Y también se puede encontrar la muerte y la vida en algún espacio. Eso sería el ensayo, ¿cierto? A ver Sí. dónde se encuentran ellos dos. Interesante. Sí, sí, muy importante. Queremos recordarle a las amigas y amigos que Conversaciones con Martín Cruz Santos está originando esta conversación en el Hotel Dulce Campestre, en la calle 8, en Jardín, Antioquia. Aquí en este hermoso espacio donde nos han permitido tener esa oportunidad del encuentro con la naturaleza, la cercanía con un entorno de gran belleza para poder conversar sobre temas turísticos, históricos y culturales con un gran conocedor como lo es el señor Roberto Díaz Chaverra. Con él hemos estado dialogando y hay un elemento que yo quisiera traer a colación. Roberto, si alguien se anima y dice, cuando yo vaya a Jardín, yo quisiera tener un recorrido con don Roberto, ¿a dónde te podemos conseguir? ¿Hay un número de teléfono que podamos compartir o en qué lugar que pudieran ir para esas posibilidades de recorrido? Sí, es decir, yo tecnológicamente manejo lo esencial. Mi número telefónico 322-604-3029. Me pueden escribir al WhatsApp y bueno, ahí nos vemos de alguna forma. Y de hecho ese número lo van a estar viendo por acá en un cintillo para que las amigas y amigos lo anoten y si tienen la oportunidad, esperamos que así sea, de visitar el municipio de Jardín, Antioquia, conocer a Roberto y tener esa oportunidad, esa experiencia de llevar a cabo uno de los recorridos. Como él ha señalado, los hay diurnos, los hay nocturnos y todos con la posibilidad de ampliar, ¿verdad?, las bases de ese conocimiento de un municipio que es considerado de los más bellos de Colombia. Roberto, eh, creo que compartimos un gusto por la historia Sí, señor. y ese gusto por la historia nos lleva cada vez más a adentrarnos. En este caso, yo como reciente residente de Jardín desde hace poco más de un año, pues me he dado con la búsqueda de conocer el trasfondo histórico de Jardín, de Antioquia, de Colombia. Y Roberto es una gran fuente. Roberto es una gran fuente de conocimiento porque se vive la historia. O sea, de algún modo buscas, como decías hace un rato, que en cada recorrido, en cada encuentro con los viajeros, allí se haga realidad la posibilidad de dinamizar ese conocimiento histórico sobre Jardín, Antioquia. ¿Qué proyectos a futuro podemos esperar dentro de esas posibilidades de recorridos? ¿Cómo visualizas tú ese desarrollo de El Jardín para ese mejoramiento por esa línea histórico-cultural? Hombre, yo hablo mucho de una palabra que se llama transfigurar. Y como lo dije ahora, pues al frente de uno siempre hay es una solución, no un problema. Y hago un cuestionamiento de que cada persona viene con un oficio, pero la idea es de que ese oficio lo convierta en una misión y en un servicio. La manera de proteger el pueblo es transfigurando y uniendo mentalidades. Cada uno somos una solución, uno más uno, igual solución diría yo. Entonces, esos proyectos culturales los vamos fomentando a través de muchos artistas que hay acá. Inclusive este ejercicio que estamos haciendo es abrirle las puertas a futuro a gente que no conocemos, pero que tienen unas grandes capacidades. Y esas capacidades están muertas a través de la cultura, las podemos unir y realmente sí poder hablar de la Villa Encantada. Coincido contigo, Jardín, que tiene una cantera de donde ha salido la piedra para su basílica, el parque, el cementerio,
es también una cantera, como bien dice Roberto, de talentos artísticos. Talentos que de hecho buscaremos conversar con ellos a través de este medio para que evidenciemos lo que muy bien Roberto nos acaba de decir, esa conjunción de voluntades, esa posibilidad de que diferentes gestoras y gestores en el nivel cultural puedan aportar para el desarrollo de este municipio y, cómo no, para que viajeros que hasta aquí llegan puedan conocer y luego irse de aquí posiblemente con una mayor inspiración para seguir viviendo y seguir construyendo allí en los lugares que habitan. Roberto, quisiera agradecerte esta conversación que hemos tenido, que como siempre digo, no son conversaciones con una conclusión definitiva, sino que son el inicio de otras posibles avenidas para ir transitando. Así que agradecemos mucho esta oportunidad. No, al contrario, les agradezco a ustedes que sacaron tiempo para conversar con nosotros o conmigo. Esto se trata de una construcción y no olvidemos las personas que escriben, el historiador, de que si hay memoria oral, tuvimos que partir de la memoria escrita. Bueno, muchas gracias, don Martín, y fue un placer haber conversado con usted también, hombre. Una gran alegría seguir conversando a nuestras amigas y amigos de diferentes lugares del mundo que nos siguen. Queremos recordarles, en nuestro canal de YouTube están disponibles no solo estas, sino todas las conversaciones que hemos llevado a cabo. También síganos en nuestro blog de Reflexiones desde el Jardín. Recordemos, conversemos, porque conversar nos acerca. Hasta luego. Muchas